Ahora sí, ya comenzamos, damas y caballeros. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya es tiempo de platicar con el abogado, con mi abogado David Kennedy. Así es que el número en pantalla, bueno, no en pantalla, el número a marcar es el 770-674-2500. Abogado, ya me estaba yendo yo a la televisión, abogado. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Pues el número en tu pantalla es 1-855-4 abogado, es mi número de mi oficina, y puede encontrar también toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal, así de fácil, david.legal. Y antes de que comenzamos con las llamadas el día de hoy, hay algunas cosas muy importantes que están pasando. Primero, el nuevo memo de póliza que tiene que ver con discreción prosecutorial va a entrar en vigor el 25 de abril. Y lo que ha estado pasando desde que anunciaron esta nueva póliza lunes de la semana pasada es que hemos podido extender todos los casos de deportación para que el gobierno pueda terminar los procesos de deportación después del 25 de abril. Okay. Entonces, son muy buenas noticias para mucha gente que están en el proceso de deportación. Si usted no está considerado como una prioridad de deportación, es muy posible que pueden retirar o terminar su caso de asilo. Y el proceso es diferente para la gente que tienen abogados, y que no tienen abogados sería más fácil si tienen un abogado. Entonces, yo absolutamente recomiendo consultar con un abogado si usted está en el proceso de deportación y todavía no tiene un abogado. Otra cosa muy importante es que el boletín de visas ha cambiado. Publicaron la semana pasada el boletín de visas para el mes que viene, el mes de mayo. Y lo que dice el boletín de visas en la columna del país de México, en la primera categoría de preferencia y la categoría 2B, entonces hijos mayores de edad solteros de ciudadanos y hijos mayores de edad solteros de residentes permanentes de México. Esas dos categorías de preferencia avanzaron al primer día de mayo del año 2001, que significa que toda la gente en esas dos categorías de preferencia que aplicaron bajo la ley de 245I antes del día 30 de abril del año 2001, ahora han llegado a sus fechas de prioridad y puede aplicar para la residencia. Entonces, hay algunas cosas muy buenas que están pasando. Si usted tiene una aplicación desde antes del día 30 de abril del año 2001, deberá consultar con un abogado a ver si ha llegado a la fecha de prioridad. Excelente, eso es buenas noticias, abogado. Muy Porque bien buenas sabemos, noticias, pues de vez en cuando cosas buenas suceden. claro, porque sabemos que lo que más necesitamos, y principalmente la gente que tiene una orden de deportación, lo que necesita es tiempo, y se le está dando. Así es. Y otra cosa, en ese memo de póliza, no solamente vamos a poder terminar casos de deportación en muchos casos, pero además, si alguien tiene un camino a la residencia, si tiene alguna manera que puede aplicar para la residencia, el gobierno, después del 25 de abril, supuestamente van a estar de acuerdo en reabrir muchos casos de deportación para poder terminar las órdenes de deportación para que la gente pueda aplicar para la residencia a través de familia. Entonces, cosas muy buenas que están pasando. Interesante, qué interesante. Lo que usted tiene que hacer ahorita es llamarnos aquí en cabina. Recuerda, el número telefónico es el 770-674-2500. Ahí le va otra vez, 770-674-2500. De igual forma, lo invitamos también para que le llame a la oficina del abogado David Kennedy. Es el 1855-422-6423, 1855-422-6423. Las consultas son completamente gratis, ¿eh? Lo puede encontrar también en internet como www.david.legal. Se lo repito, www.david.legal, o en Facebook también como David Kennedy. Sí, ¿verdad? David Kennedy, abogado. Abogado Kennedy. Es Abogado Kennedy. facebook.com/diagonal Abogado Kennedy. Abogado Kennedy. Ahorita lo voy a corregir acá. Oiga, vamos a la línea telefónica porque ya está empezando a repiquetear los teléfonos, abogado. Y le pedimos a la gente dos cosas. Una, tenga paciencia, ¿ok? Porque hay bastantitas llamadas. Tenga paciencia, ¿ok? Y la otra es, cuando usted conteste, escúchenos solamente por el teléfono. Eso quiere decir que le baje todo a su radio y escúchenos solamente por teléfono. Y la gente que no está llamando, pues, sube la radio, ¿no?
Eso es lo que queremos, que le suba el radio para que nos escuche todo el mundo. Vamos a la llamada telefónica rápidamente, abogado, todo suyo. Hola, ¿me escucha? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Sara, mi nombre Sara, es ¿de dónde Sara, nos llama? Atlanta, Georgia, Ok, ¿cuál es su pregunta? Duluth. Ok, mi pregunta es, yo estoy ahorita en un proceso de asilo. Firmé el 11 de diciembre, pero hasta la fecha no me ha llegado ninguna información. No tengo un número o algo que me indique que yo estoy allí, pues, en ese proceso. Ok, ¿quién hizo la solicitud de Quiero asilo? saber, ¿Un abogado o usted sola? abogado, un Oh, hay que abogado. hablar con su abogado. Yo no sé cuándo van a responder a su solicitud de asilo, pero si un abogado presentó la solicitud por usted, entonces hay que hablar con su abogado. ¿Y cuándo entró usted a los Estados Unidos? El año pasado, El año pasado. Ok, ya aplicó en para el asilo. octubre. Ujú. Sí, pero es que yo le escribo y le pregunto sobre mi caso y él me dice que tengo que esperar, pero me preocupa porque cuando yo firmé me comentó que solo era entre de 3 a 4 semanas y ya voy para 5 meses en espera. ¿De 3 o 4 ¿Qué tengo semanas que para hacer qué? allí? Para que me llegara el número, un número que se llama el ALIA. Ok, para que le llegue la carta de recibo de El la número aplicación de de asilos. confirmación, en la carta de recibo cuando reciben el caso. Ok, pero no hay absolutamente ninguna manera que yo le pueda decir en este momento qué está pasando con su aplicación de asilo que otro abogado presentó al gobierno por usted hace 5 meses. No soy un adivino. Okay. Yo no sé qué está pasando. Y yo sé, sí, pero ¿qué pasos puedo hacer? Acudir, a investigar, ir con usted. Lo que quiero es Hablar con su que por lo abogado, menos me ¿ok? dé Sí, una idea. sí. Yo recomiendo hablar con su abogado. Y si quiere conseguir una copia de su expediente del otro abogado y traérmelo, hacer una cita conmigo, sí se puede. Pero mi recomendación es hablar con su abogado porque él o ella debe poder explicarle qué está pasando con su solicitud de asilo. Ok, pues muchas gracias por su Ya pregunta. Que tenga excelente tarde, pero realmente Ok, no hay más una preguntas que yo pregunta. puedo contestar de su situación, ¿ok? Ok, una pregunta. ¿Puedo llamarle y pedir una cita con usted aparte? Claro que sí. Sí, las consultas en mi oficina son gratis y si quiere hacer la cita conmigo, sí se puede, pero si va a hacer una cita conmigo, hay que traerme una copia de absolutamente todo que hizo el otro abogado para que yo le pueda decir qué está pasando. ¿Ok? Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. El número telefónico es el 1-855-422-6423, 1-855-422-6423. Así es que a marcar en este momento también, aquí en cabina, recuerda el número telefónico es el 770-674-2500, 770-674-2500. Vamos a la llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mire, me llamo Antonio. Antonio, ¿de dónde nos llama? Mire, de aquí de Gainesville. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi hermano le aplicó a mi otro hermano en el año 2000 y quisiera saber en qué fecha viene la de prioridad. ¿Ustedes son de México? Sí, Ok, la gente en la cuarta categoría de preferencia, que es personas que aplicaron a través de hermanos, que tienen la fecha de prioridad en o antes del primer día de marzo del año 2001. Ahora pueden hacer los siguientes pasos para aplicar para la residencia. Entonces, si su hermano le aplicó en el año 2000, ha llegado a su fecha de prioridad y podemos hacer los siguientes pasos. ok, perfecto. Ok, Sí, nada entonces más puede, quería saber a ver en qué fecha. Entonces ya sí, viene puede la hacer la fecha cita ya en conmigo. el año 2000.
Sí, sí aplicaron en el año 2000, han llegado a la fecha de prioridad y debería hacer una cita conmigo y traerme la copia de la carta de aprobación o la carta de recibo de esa aplicación para que yo pueda averiguar cuándo la aplicación fue recibida por el gobierno y que fue aprobada. ¿Ok? Oh, ok, ¿tiene que poner una cita, oiga, o va uno así? Una No, cita, tiene que ¿verdad? hacer una cita conmigo. Las consultas son gratis, pero puede comunicar con mi oficina para hacer la cita. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Ándale, compadre, el número telefónico de la oficina del abogado David Kennedy es el 1855-422-6423. Ahí le va otra vez, 1855-422-6423. Abogado, vamos al corte y regresamos. Vamos a regresar, no se vayan. Y ya regresamos, damas y caballeros, muy buenas tardes. Ya estamos de nueva cuenta con el abogado David Kennedy. Recuerde, el número telefónico para que usted le haga su pregunta de migración es muy sencillo, 770-674-2500, 770-674-2500. Así es que a marcar en ese momento porque tenemos ni más ni menos que preguntas con el abogado David Kennedy. Abogado, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí estamos para contestar sus preguntas de inmigración. Nos puede llamar aquí con las cabinas o en la cabina con sus preguntas, pero si quiere hacer una cita conmigo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal, así de fácil, david.legal. Vámonos a la llamada telefónica, abogado, que la gente está lista. Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes, mi nombre es Donaciano Loxin, Donaciano, ¿de dónde nos llama? de Conyers. Ok, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, mira, lo que pasa es que yo soy residente de aquí de Estados Unidos y quisiera saber si yo puedo aplicar para mi hermana porque tiene un hijo que tuvo bueno, no es accidente, sino que otros le dieron un balazo en la cabeza y le salió por uno y por otro. Y quisiera saber si yo puedo aplicar para que ella se quede aquí porque no quiero tener mucha Sí. responsabilidad pues aquí. Ok, entonces usted no puede aplicar para su hermana a menos de que usted se hace ciudadano. Su hermana, si ella piensa que va a estar en peligro, si tuviera que regresar a su país, ella puede aplicar para el asilo. ¿A dónde está su hermana ahora? ¿Está aquí o allá? Aquí Aquí. ¿Cuándo entró aquí. ella a los Estados Unidos? Sí, entonces yo quiero protegerla también a ella por lo Ok. mismo. ¿Cuándo entró ella a los Estados Unidos? Ya tendrá como unos más o menos 10 años. 10 años. Ok, ¿y ella fue víctima de alguna delincuencia? Su hijo fue que le dio un balazo en la cabeza y le salió ¿Eso fue aquí en los Estados Unidos o en su país? aquí en Estados Unidos. Ok, Porque mi sobrino es ciudadano americano. okay, ¿qué edad tenía su sobrino cuando fue víctima de ese delito? 17 años. 17. ¿Y hace cuánto tiempo fue? Como en el 2020 más o menos. Hace como 2 años. Sí, porque ya lleva 2 años que él está en coma, está en cama. Y, Ok, entonces yo tengo que estar. ella posiblemente puede calificar para la visa U. La visa U es la víctima para víctimas de delitos de violencia. Y aunque ella no fue la víctima, si ella es la madre de una persona víctima menor de edad, entonces ella posiblemente puede calificar para aplicar para la visa U. No vamos a aplicar a través de usted, es diferente. La visa U es la víctima para la visa para víctimas de delitos de violencia. Entonces, el primer paso para aplicar para la visa U es que la policía o el fiscal de la corte o el juez en la corte tiene que llenar y firmar
un formulario que se llama el I-918B y ella puede imprimir una copia de ese formulario gratis por la internet o yo puedo comunicar con la policía por ella y tenemos que pedir que firman esa certificación. Pero no sé si se puede porque yo estoy a cargo de todo el problema de esto. Como ellos no tienen documentos, yo tengo que estar respondiendo por ellos pues también. Es por eso es mi pregunta si yo puedo ayudarla a ella porque yo me voy a trabajar y es mi sobrino y no lo quiero. Ok, yo entiendo, pero si usted quiere aplicar para su hermana, tiene que hacerse ciudadano primero y aplicar para ella bajo la cuarta categoría de preferencia, que tiene el tiempo de espera de como 21 o 22 años. Y entonces, después de 21 o 22 años, posiblemente podríamos arreglar su residencia. La manera que sería mucho mejor y mucho más rápido es la visa U, que es la visa para víctimas de delitos de violencia. Y aunque usted está ayudando con la situación con sus sobrinos, si ella es la mamá de él y él era menor de edad cuando fue víctima, entonces ella posiblemente puede calificar para aplicar para la visa U, que es mucho mejor que aplicar a través de usted después de que usted se hace ciudadano. Porque si usted es residente permanente ahora, tendría que hacerse ciudadano, que va a tardar como un par de años, y entonces tiene que aplicar para ella bajo la cuarta categoría de preferencia. Estamos hablando de un tiempo de espera de como 25 años. Entonces sería mucho mejor buscar la manera para aplicar para la visa U. ¿Y en cuánto tarda eso más o menos si aplicamos para hacer eso? La visa U tarda, pero mucho menos que 25 años, tal vez 4 o 5 años para conseguir un permiso de trabajo. Pero necesitamos hablar más y necesitamos comunicar con la policía o el fiscal de la corte o el juez en la corte para pedir que firmen la certificación de la visa U para que ella pueda aplicar para la visa U, ¿ok? Pero no hay ningún problema porque ella ha tenido tickets acerca de mi carro. No, Ella estaba manejando mi carro. eso no tiene nada que ver. Ok. La visa U perdona muchas cosas, entonces debe de hacerla así conmigo para que podamos hablar más de la visa U, pero la visa U definitivamente es la mejor opción si podemos hacer ese tipo de aplicación. Y primero la policía o el fiscal de la corte o el juez de la corte tiene que llenar y firmar la certificación de la policía para aplicar para la visa U, que se llama el I-918B. Ella debería hacerla así conmigo, podemos hablar más de la situación, ¿ok? Pues muchas gracias por su pregunta. El número telefónico de la abogada David Kennedy es el 1-855-422-6423, 1-855-422-6423. Vamos con la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Bájele todo al radio, por favor, compadrito. Escúchenos solamente por el teléfono. Bájele todo al radio, por favorcito. Ok, bueno, Gustavo Bautista. ¿Cómo se llama usted? Gustavo, Gustavo, ¿de dónde nos llama? de aquí de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál fue la información que dijo del abril 25? Ok, abril 25 es la fecha en que entra en vigor el nuevo memo de póliza que tiene que ver con la manera que el gobierno va a retirar o terminar muchos casos de deportación. Entonces, en casos de personas que no son prioridades de deportación, podemos pedir que terminen el proceso de deportación si la persona está en el proceso de deportación. En casos, también hay posibilidades de poder reabrir casos de deportación en casos de personas que tienen alguna manera que pueden aplicar para la residencia. Correcto. Ok, en esa aplicación ustedes pueden aplicar, bueno, califican las personas que no tienen todavía los 10 años, aunque estén en proceso de deportación, que no califican para la orden de deportación.
Ok, cancelación de deportación es otra cosa diferente, pero si alguien no es una prioridad de deportación, entonces posiblemente podemos hacer que termine el proceso de deportación. Y personas no son prioridades de deportación si no tiene ciertos tipos de antecedentes y si no fue agarrado por el gobierno después de noviembre de 2020 y hay algunos otros factores, pero tiene que consultar con su abogado a ver qué puede hacer si usted está en el proceso de deportación. Ahora hay más posibilidades de terminar los procesos de deportación y si usted tiene una orden de deportación pero está casado con una ciudadana o algo así, entonces, y tiene alguna manera que puede aplicar para la residencia, posiblemente vamos a poder reabrir el caso de deportación para eliminar ese impedimento de arreglar su residencia en casos de personas que tienen órdenes de deportación pero calificarían para arreglar su residencia si no tuviesen esas órdenes de deportación, ¿ok? Ok, entendido. Ok, pues muchas gracias. Si es el caso de usted, debe hacer la cita conmigo. Podemos hablar más de la situación de usted, ¿ok? 1-855-422-6423, 1-855-422-6423. De la misma forma, lo invitamos también para que lo visite en su página de internet, que es www.david.legal. Ahí le va otra vez, www.david.legal. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Aló, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Salvador, Salvador, ¿de dónde nos llama? aquí de Duluth, de Atlanta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Oh, mire, mi pregunta es que nosotros llenamos ¿cómo se llama? Una aplicación para mi hija que es residente. Ya tiene muchos años con la residencia, pero lo llenamos desde el año pasado y no nos ha llegado nada, o sea que nos mandaron unos papeles donde dice que ya recibieron el dinero y ¿Quién aplicó para y quién? ¿cómo dice? ¿Quién aplicó para quién? ¿Quién está aplicando para quién? No, o sea, nosotros hicimos una renovación de renovar la residencia. Oh, nada más renovar la tarjeta de residencia. Sí, Ok, entonces la y carta de recibo de la renovación de la residencia dice que tiene una extensión de la tarjeta de residencia y puede usar esa extensión con la tarjeta vencida para viajar o hacer cualquier otra cosa que necesita hacer, para renovar su licencia de conducir y todo. Ok. oh, sí, mire, porque nos llegó un papel primero y no, y dice allí que esperar a nosotros, ya llegó, pero no llega la residencia aquí a la casa. Ok, yo No sé entiendo, si con ese pero papel la tarjeta vencida con la carta de recibo, hay que leer la carta de recibo de la aplicación para renovar la tarjeta, porque la carta de recibo es casi 100% que la carta de recibo dice que han extendido su tarjeta de residencia por un año. ándele. Hay que Y lo mirar que la les carta iba a de preguntar, recibo para averiguar que tiene la extensión de la tarjeta de residencia y puede usar esa extensión para renovar su licencia de conducir o para viajar o hacer cualquier otra cosa que residentes permanentes pueden hacer, ¿ok? oh, entonces sí podemos salir fuera del país con esa carta. Sí, sí, todavía es residente permanente y la carta de recibo Sí, sirve como el comprobante de que usted es residente permanente y tiene la tarjeta extendida. ¿Ok? Pues muchas gracias por su pregunta y que tenga excelente tarde. El número telefónico del abogado David Kennedy, 1-855-422-6423. Ahí la voy otra vez, 1-855-422-6423. De igual forma, lo invitamos también para que lo visite en su página de internet, www.david.legal. www.david.legal. Recuerde que la primera consulta es completamente gratis, ¿verdad, abogado? Así es, las consultas son gratis conmigo y pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal para agendar una cita conmigo. Estamos haciendo las citas ahora en persona en mi oficina o por teléfono o por video, por televideo, por WhatsApp.
Así es que también lo invitamos para que se comunique con nosotros aquí en cabina, 770-674-2500. 770-674-2500. Hoy lunes, ¿eh? Hoy lunes es el tiempo para que usted llame. Mañana, no, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, el abogado David Kennedy está respondiendo llamadas telefónicas. Vamos a la llamada telefónica, abogado, ¿le parece? Está bien, vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo se llama usted? José, José, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mi pregunta es, con lo que está diciendo ahora que el 25 de abril va a haber más posibilidades de las personas que puedan reabrir sus casos, ¿eso va a incluir las personas que tienen doble entrada a los Estados Unidos? Doble entrada es otro problema completamente diferente. Ok, si alguien vino a los Estados Unidos y le dieron corte de inmigración y le dieron una orden de deportación, pero la persona nunca se fue, entonces posiblemente podemos reabrir el caso de deportación. Y en algunos otros casos también, pero doble entrada ilegal es otra cosa diferente. Si alguien estaba ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y sale y regresa de la manera ilegal otra vez, tiene un castigo de 10 años para que no hay perdón disponible. Y ese castigo no tiene nada que ver con el Tribunal de Inmigración. Ese castigo es un castigo automático bajo la ley. También otra forma de doble entrada ilegal es si tiene una orden de deportación, si se fue deportado y regresó de ilegal después de haber salido deportado. Es doble entrada ilegal también. Y en ese tipo de caso, tal vez hay algunas situaciones en que podríamos remediar ese tipo de problema, pero en la mayoría de los casos, prácticamente toda la gente que se fueron deportadas y regresaron ilegal después también estaban ilegalmente presente por más de un año antes de salir deportadas. Entonces, tendrían las dos formas de doble entrada ilegal. Y reabrir un caso de deportación no arregla necesariamente el problema de doble entrada ilegal. Pero si tiene cualquier duda, puede consultar con un abogado y hacerle su pregunta. ¿Ok? Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. 1-8-4... fin de semana, tarde. 1-855-422-6423 es el número telefónico a marcar del abogado David Kennedy. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Hola. Buenas tardes. Sí, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes, Valle. Mi nombre es Hilda Pérez. ¿Y de dónde nos llama? De aquí de Norcross. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es que ¿qué posibilidades tendría de arreglar si yo me caso con mi novio? Él fue deportado por sospechas de distribución, algo así. ¿Distribución de drogas? Yes, pero nunca no le, ¿cómo se dice? No le encontraron nada, simplemente que fue por sospechas, algo así. Ok, ¿qué pasó con la acusación de ese delito? ¿Él se declaró culpable o fue encontrado culpable o el caso todavía está abierto o qué le pasó? Pues solo fue deportado a México. Creo que se declaró culpable para que lo sacaran. Si se declaró culpable, entonces es culpable. Ok, si alguien se declara culpable, bajo la ley, es culpable. Y no hay ninguna explicación después que cambiaría el hecho que se declaró culpable. En algunos casos, cuando alguien se declara culpable, podemos reabrir el caso más luego si sus derechos constitucionales fueron violados cuando él se declaró culpable. Pero generalmente, si alguien se declara culpable en la corte, es culpable. No hay más. Nada más es culpable. Entonces, yo necesitaría mirar su declaración en la corte, si él cerró el caso diciendo que él era culpable. ¿Ok? Ok, yo voy a hablar bien con él, le voy a preguntar qué fue lo que pasó bien y para ver si puede hacer algo ahí. Ok, y puede conseguir una copia de su castigo de la corte si él se declaró culpable y
hacer una cita conmigo y mostrármelo y yo le puedo decir qué opciones tenemos, pero generalmente un delito de drogas resulta en un castigo permanente. Ok. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Sí, vamos a ver. Y puede hacer la cita conmigo. Las consultas son gratis, no va a perder absolutamente nada haciendo la cita para salir de dudas. Muchas gracias por su pregunta. 1-855-422-6423, 1-855-422-6423, el número telefónico del abogado David Kennedy. Así es que marque en ese momento. Ese es el momento para hacerle la pregunta que le trae ahí en la cabeza y que no le da tranquilidad. 770-674-2500. Vamos a la llamada, abogado, ¿le parece? Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Por favorcito, bájele todo al radio. Por favor, escúchenos solamente por el teléfono. Ahora sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Eugenio, Eugenio, ¿de dónde nos llama? de Norcross. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta, abogado, es de que cuando aplica uno para la residencia a través de la visa U, ¿cuánto se tarda la residencia en llegar? Si es elegible. No sé cuándo usted va a recibir su residencia. La visa U es una visa válida por 4 años y durante el último año de la visa es cuando tiene que aplicar para la residencia. Pero normalmente residencia ahora tarda como 8 meses a un año, pero yo no sé en su caso particular de usted cuándo van a aprobar su residencia. Ok. Sí, esa es mi pregunta. Gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. 1-855-422-6423. Recuerde siempre bajar el radio. Bájele todo el radio. Vamos a la siguiente llamada antes del corte comercial, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, bueno. Ok, sí, bueno, hay que bajarle su radio completamente, por favor, y escucharme nada más por su teléfono. ¿Cómo se llama usted? Sí, mi nombre es Juan, Juan, ¿de dónde nos llama? de acá de Macon, Georgia. Gracias. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, estoy escuchando eso, lo que están diciendo, lo que van a tramitar después del 25 de abril. Ujú. Yo he estado aquí en este país por más de 20 años. Tengo una corte pendiente con migración al año que viene. Yo pagué una fianza. Yo quiero saber si yo llegara a cancelar mi deportación, o sea, quedarme aquí, migración de regreso a esa fianza, Sí. o se queda. Sí, si terminan el proceso de deportación, entonces puede recuperar su dinero de la fianza. Así es. Pero así como yo no tengo nada con qué aplicar porque no soy casado ni tengo hijos. Ok, pero ni modo, es posible, es probable de hecho, que van a terminar su caso de deportación si usted no es una prioridad de deportación. No, Entonces, no tengo ningún antecedente penal aquí el tiempo que yo he estado aquí. sí, entonces es probable que puede terminar el proceso de deportación. Si tiene un abogado, yo recomiendo hablar con su abogado. Su abogado puede hacer una petición por discreción prosecutorial para intentar cerrar el caso de deportación. ¿Ok? Ok, mi caso es hasta a febrero del año que viene. Yo quiero saber si yo puedo aplicar ya o tengo que esperar hasta que llegue mi corte. No, puede aplicar ya. Ok. Okay. Bueno, gracias, abogado. Gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Excelente. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. A la gente que ya está decidida a ir a la oficina del abogado, de mi abogado David Kennedy, la dirección es 675 y Butler Parkway en la suite D. Esto es en Gainesville, Georgia, ¿verdad, abogado? Así es 675, es la letra E 2 veces. AA Butler Parkway en Gainesville, Georgia, es la salida 22 de la carretera 985. Es como 20 minutos del Mall of Georgia. Y podemos hacer la cita ahora por teléfono, por video en WhatsApp o aquí en persona en mi oficina. Ok. Y también lo puede encontrar en su página de internet www.david.legal.
¿ok? Para que esté bien atento y no deje que pase el tiempo. Eso es lo peor que podemos hacer como comunidad hispana. Dejar que pase el tiempo y pensar que el tiempo lo va a solucionar. No, hay que tomar al toro por los cuernos. Primero, haga la cita. 1-855-422-6423. Abogado, ¿le parece si vamos a un pequeño corte? Vamos a un pequeño corte, no se vayan, vamos a regresar con más preguntas y respuestas de inmigración en un momento. Y regresamos de nueva cuenta. Este es el show con su amigo Jorge López el Vampiro. Recuerda que todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, mi abogado David Kennedy está respondiendo llamadas, está respondiendo preguntas que usted tenga sobre casos de inmigración. Si usted quiere hacerlo aquí con nosotros en cabina, está más que invitado. 770-674-2500. 770-674-2500. Abogado, las llamadas no paran. Las llamadas están listas para preguntarle. ¿Está usted listo? Absolutamente sí. Pues vamos con la siguiente llamada. ¿Tenemos a alguien en la línea ahora? Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Lorena, Lorena, ¿de dónde nos llama? de Lawrenceville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mi hermana va a iniciar el proceso para arreglarnos. Entonces, ella vive en Connecticut y mi pregunta es, ¿dónde se inicia? ¿Dónde vive ella o dónde vivo yo? En ninguno de los dos lugares. Es que presenta la solicitud al gobierno federal, a la oficina central. No importa dónde están. Oh, sí, o sea, para agarrar un abogado, ¿empezaría ella como a pedirme o lo hago yo aquí en Georgia? Como ustedes quieren. Bueno. Pues si quieren hacer la cita conmigo, yo puedo hablar con ella por teléfono o por WhatsApp, por video, o pueden venir a mi oficina o como ustedes quieran. Bueno, entonces voy a hablar con ella y nos ponemos de acuerdo y hago una cita. Muchas gracias. Que tenga excelente tarde. Bueno, igualmente, muchas gracias. No olvide el número telefónico de la oficina del abogado David Kennedy. Es el 1855-422-6423. 1855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Cairo. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Yo me acabo de hacer ciudadano, pero mi niña es menor. Quiero saber cómo hago para sacarle su pasaporte americano. Ok, ¿su hija es residente permanente? Sí. ¿Y qué edad tiene ella ahora? Va a cumplir 11 años. Ok, si su hija ha sido admitida a los Estados Unidos como residente permanente y vive en la custodia legal de usted, y usted es su papá y usted es ciudadano, entonces su hija automáticamente es ciudadana. Entonces, hay dos opciones. Podemos hacer una aplicación para un certificado de ciudadanía con el Departamento de Inmigración, o ella puede simplemente, o usted por ella puede aplicar para su pasaporte. Lo que yo normalmente recomiendo es nada más aplicar para el pasaporte americano, porque sirve como prueba de ciudadanía y es mucho más barato y más rápido conseguir el pasaporte americano que aplicar para el certificado de ciudadanía. Y puede aplicar para el pasaporte en la manera normal, como cualquier otra persona. Van a tener que enviar con la aplicación para el pasaporte su certificado de ciudadanía de usted y su acta de nacimiento de ella y la tarjeta de residencia de ella para mostrar que cumple con todos los requisitos para obtener la ciudadanía automáticamente a través de usted. ¿Ok? Ok. Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. Si quiere ayuda con eso, me puede llamar. Puede hacer una cita. Gracias por su pregunta. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Verónica, Verónica, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, mi pregunta es de que mi esposo estuvo en proceso de deportación hace como
9 años. Y y le cerraron la corte, su caso lo cerraron administrativamente, creo que se dice así. Y mi pregunta es si él podría reabrir su caso sobre lo que usted está diciendo de las nuevas leyes. Pues siempre hemos podido reabrir casos que fueron cerrados administrativamente, pero si su caso de deportación fue administrativamente cerrado, ese me hace pensar que él todavía tiene un permiso de trabajo, ¿así es? Lo tiene, ya no lo pudo renovar, supuestamente el abogado que nosotros teníamos nos dijeron que ya no lo podía renovar y ya nada más lo que le queda en este tiempo de permiso. Entiendo. Entonces, ¿él tiene alguna manera para aplicar para algo diferente? ¿Usted tiene papeles? ¿Él tiene un hijo nacido aquí con 21 años? ¿Algo así? Mire, yo no tengo papeles, pero ya tenemos una hija de 22 años. Ok, entonces, ¿cómo entró su esposo a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal. ¿Y alguien alguna vez aplicó para él antes del día 30 de abril del año 2001? No, nadie. ¿Y él tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? No, nada de eso. Entonces, no vamos a... ¿O alguno de sus papás de él tiene papeles? No. Y usted es su esposa y usted no tiene papeles, ¿no? No, tampoco. Entonces, no podríamos hacer nada diferente. Él tendría que salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia. Y el problema es que va a necesitar un perdón. Si lleva más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos, necesitaría un perdón del castigo de 10 años. Y el perdón del castigo de 10 años solamente se puede solicitar a través de un padre o esposa que es residente legal o ciudadano. Entonces, él no calificaría para el perdón. Podemos... reabrir el caso de deportación y después pedir terminar el proceso de deportación, pero realmente no cambiaría nada para él en el futuro inmediato, ¿ok? O entonces no califica para leyes que se van a abrir. Pues sí se puede, ¿ok? Puede reabrir el caso de deportación y entonces probablemente después terminar el caso de deportación, pero entonces, ¿qué va a cambiar? Todavía va a estar aquí de ilegal, todavía va a estar aquí sin un permiso de trabajo. ¿Para qué me quiere pagar? Ok, entiendo. Bueno, gracias, muy amable. Es que no quiero tomar su dinero si no vamos a lograr nada y me parece que realmente no vamos a lograr nada, ¿ok? Pues bueno, muchas gracias muy por su amable. pregunta. Ándale, pues. Eso es lo que me gusta del abogado David Kennedy. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Y es que a veces falta que nos hablen así, abogado, que nos digan, ¿sabe qué? No gaste. No gaste porque no se va a solucionar nada. Le puedo hacer el trámite, pero no se va a solucionar nada. ¿No es así? Sí, así es. Y no quiero tomar su dinero si no puedo lograr ningún éxito por usted. Si no hay manera para cambiar la situación, entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacerlo? Exactamente, eso es lo que me encanta. Vamos a la llamada telefónica, ya tenemos a alguien en la línea, abogado, todo suyo. Muchas gracias. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, ¿cómo se buenas llama tardes. usted? Carmina, ¿Y de dónde nos llama? de acá de McDonald's. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es ahorita los comentarios que está haciendo de esos sobre la ley nueva que va a aplicar el 25 de abril. Mi pregunta es, mi esposo fue deportado en el 2020. Bueno, lo que pasa es que lo agarró la policía por DUI y lo deportaron. Entonces, mi pregunta es si él tuviera alguna posibilidad de aplicar para... Su papá le metió una aplicación en el 2001. Su papá es ciudadano americano. Ok, su esposo él fue físicamente deportado, él está en su país ahora, ¿sí? Sí, él firmó la salida voluntaria. Ok, si firmó salida voluntaria, entonces si no fue deportado, porque salida voluntaria es una manera que puede evitar una orden de deportación. Entonces, me gustaría saber, ¿él está legalmente casado o no? No. Ok, no está legalmente casado. ¿Y su papá es residente o ciudadano? Es ciudadano. Ciudadano. ¿Y exactamente cuándo le aplicó su papá? ¿En el año 2000? 2001. ¿En qué mes del año 2001? No sé la fecha exacta, la verdad.
Ok, entonces, no sé si ha llegado a la fecha de prioridad o no. Si su padre es ciudadano y él no está casado, el boletín de visas está empezando el primer día de mayo en la fecha del primer día de mayo de 2001. Ok, entonces, significa que a partir del primer día de mayo de 2022, la gente que aplicaron en esa categoría de preferencia en o antes del primer día de mayo del año 2001, ahora van a poder arreglar o aplicar, hacer los siguientes pasos para aplicar por la residencia. Si él está en México, si firmó su salida voluntaria y está allá, todavía va a necesitar un perdón por haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, pero puede solicitar ese tipo de perdón a través de su papá. Entonces, hay posibilidades de aplicar, pero no tienen nada que ver con la manera de reabrir casos de deportación. Eso es algo que tiene que ver con personas que están aquí en los Estados Unidos. Si él no se presentó a la corte y le dieron una orden de deportación y ahora tiene la manera para aplicar por la residencia, posiblemente podríamos reabrir el caso de deportación para quitarle esa orden de deportación. Pero si él fue físicamente deportado, si él está en su país, entonces es una situación completamente diferente. Pero si firmó la salida voluntaria, no tiene una orden de deportación y probablemente el único castigo que va a tener es el castigo de 10 años por haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año. Y si eso es el caso, podemos aplicar para ese tipo de perdón a través de su papá y probablemente ahora podemos hacer los siguientes pasos para continuar con el proceso de aplicar para la residencia. ¿Ok? Ok, pero sí tendría que cumplir el perdón de 10 años. No. Si ganamos un perdón, el perdón es para que no tiene que estar afuera 10 años. Ok. Entonces puede arreglar los papeles antes de los 10 años. Es posible que sí. Yo necesito hablar con él, ¿ok? Y él puede hacer la cita conmigo desde su país por WhatsApp. Es muy fácil hablar con la gente así por WhatsApp. Y si él vuelve a venirse así antes de que su papá empezara los trámites y eso, vuelve a entrar así. Entonces vamos a tener un problema muy grande. Si él regresa de ilegal después de haber salido deportado o si regresa de ilegal después de haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, de cualquier manera resultaría en un castigo de 10 años para que no haya absolutamente ningún tipo de perdón disponible. Entonces, si él regresara a los Estados Unidos de la manera ilegal otra vez, entonces la única manera para arreglar su residencia sería que él tendría que salir otra vez y estar afuera forzosamente los 10 años. Yo absolutamente no recomiendo que venga de ilegal otra vez. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Entonces, gracias yo a usted. voy a hablar con él para que se comunique. Muchas gracias. Allá de México, ¿verdad? Sí, está bien, no hay ningún problema. Puede hacerla así conmigo. Gracias por su pregunta, que tenga excelente tarde. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy, pero las dos cosas muy importantes, el 25 de abril entran en vigor las nuevas prioridades de deportación. Vamos a poder cerrar muchos casos de deportación o posiblemente quitar órdenes de deportación de personas que ya tienen órdenes de deportación, depende del caso. Y el boletín de visas en la primera categoría y categoría 2B ha llegado al primer día de mayo del año 2001, que significa que toda la gente que son hijos mayores de edad, solteros de ciudadanos o residentes permanentes que aplicaron en o antes del primer día de mayo del año 2001, en otras palabras, bajo la ley de 245I, ahora pueden hacer las siguientes solicitudes para la residencia. Pues es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solos sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas. Pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere llamar a mi oficina para hacer la cita absolutamente gratis conmigo, 1-855-4-ABOGADO es el número de teléfono, o pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Gracias, Vampiro. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Gracias, abogado. El próximo lunes en punto de las 4 de la tarde, aquí solamente a través de La Qué Buena. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes.